todos, bienvenidos. Vamos a empezar desde ahora hasta la 1:15. Tenemos un espacio para una mesa de experiencias, ¿vale? Se llama Liderazgos Feministas, ¿quién manda acá? Y luego tendremos un espacio de 1:10 para poder escucharnos entre todas las entidades para seguir hablando de liderazgos feministas, ¿quién manda acá? ¿Vale? La idea es que vamos a tener un momento para intercambiar experiencias, buenas prácticas, retos, lo que funcione y lo que no, pero previamente tenemos la suerte de contar con 4 ponentes de 3 entidades que os voy a ir presentando y que nos van a dar como algunas preguntas, algunas prácticas, algunas experiencias de cómo han venido trabajando desde los liderazgos feministas, ¿vale? Les hemos lanzado muchas preguntas, porque somos preguntonas, porque la curiosidad también es una forma de liderazgo. Pero la principal, como para ubicaros, es qué aportan las miradas feministas para hacer soluciones más creativas, más sostenibles y no tan jerárquicas dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Para ello, bueno, yo estoy muy emocionada también de contar con vosotras 4. Muchísimas gracias a las que estáis allí y a las que estáis aquí. Y también muy contenta porque hay representación de muchos lugares y con un trabajo muy diferente que creo que nos ayuda a pensar juntas, ¿no? A seguir sembrando semillas y haciendo que nuestros árboles sean cada vez más fructíferos. Entonces vamos a empezar la ponencia con Kalala, no podía ser de otra manera, ¿no? Otro Tiempo y Kalala somos las entidades aliadas en este proyecto Radix y justo Kalala viene de hacer un proceso de transición que creemos que puede ser una experiencia muy válida y muy interesante para aprender de todo este cambio. Entonces, bueno, a Kalala no sé si ya la conocemos, así que, pero bueno, os recuerdo que desde el 2009 están trabajando en derechos, participación y empoderamiento de las mujeres en Centroamérica y en España. Y viene en su representación Berta Sánchez, es la responsable de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Es nicaragüense y feminista antirracista, compañera en el proyecto Radix, y muchísimas gracias por contarnos el proyecto. Gracias. También, cuando acabe o en el turno de preguntas, como hay varias compañeras de Kalala, también pueden participar o contar su reflexión, porque lo del proceso de transición también, primero es un proceso, estamos en ello, entonces al principio no estábamos muy seguras de participar en esta mesa porque nos parecía como un poco atrevido venir a contar cuando Kalala aprende muchísimo del movimiento feminista y de las organizaciones feministas y antirracistas. Y de hecho, lo que ha ocurrido en Kalala con este proceso de transición es que es una provocación, o sea, nos lo ha provocado todo el aprendizaje que tenemos de las organizaciones en Mesoamérica, que han aportado muchísimo al movimiento feminista sobre cuidado, sobre otras formas de liderazgo y sobre cómo se cuestiona también el tema de la representatividad y las voces, y también de las organizaciones en el Estado español, que por suerte tenemos la posibilidad de estar rodeadas y de apoyar a organizaciones con todas las interseccionalidades, ¿no? De mujeres migrantes, gitanas, lesbianas, personas trans. Entonces creo que toda esa riqueza nos ha servido en Kalala después de 15 años para pensar en este camino en el que estamos. Entonces, yo voy a contar un poco cómo ha sido el camino en que estamos, porque todavía estamos terminando de armarlo, digamos, y algunas reflexiones que hemos tenido durante este año y pico en el que, bueno, 2 años ya, en el que llevamos intentando cambiar de una organización que era más, venimos como de un modelo más vertical a un modelo, le llamamos nosotras, tendente a la horizontalidad, porque nos parece muy arriesgado decir que somos horizontales, porque sigue habiendo en Kalala una estructura, una gente que toma unas decisiones y otra gente que toma otras decisiones, unos procesos de consulta, pero que no todas tenemos todavía el mismo poder, y porque además creemos que es un poco ingenuo asumir que todo el mundo tiene el mismo poder, porque sabemos que están los poderes formales y luego
muchas otras formas de poder que juegan, digamos, en el colectivo. Entonces, antes de empezar con la presentación y contarles más el modelo actual de Calala, yo quería decir que una de las cosas que es importante, creo, para las organizaciones feministas, pero para las organizaciones en general, es poder tener tiempo y dinero para pensar. Y no todo el mundo tiene tiempo y dinero, ni para pensar, ni para descansar, ni para reflexionar, ni para muchas cosas, ¿no? De hecho, hay muchas organizaciones aquí que tienen muy poco, o en general las organizaciones feministas y antirracistas tienen muy poco acceso al dinero y mucho menos dinero para reflexionar o para intentar experimentar o atreverse a otras formas, ¿no? Lo que nos suele pasar es todo lo contrario, intentar hacer muchísimo o hacemos muchísimo más del dinero que nos dan y que además es muy condicionado y tal. Y yo creo que ahí tenemos que reconocer en Calala que hemos tenido no el tiempo que nos gustaría, porque vamos sobrecargadas siempre, pero más posibilidades de las que pueden tener algunas organizaciones y más organizaciones de base que tienen menos acceso a recursos, y que tuvimos además un proceso de acompañamiento con consultoras externas, con equipos que nos acompañan en nuestros procesos de reflexión, como por ejemplo la Plaza de los Pueblos y otros fondos feministas que nos han ayudado a pensar, ¿no? Porque estos caminos a veces no es fácil hacerlas solas y solas no podemos muchas cosas. Entonces, luego la otra cosa que quería comentar es que Calala lleva muchos años, no sé cuántos, 5, 7, sobre todo en un proceso de reflexión sobre la colonialidad, que no es casual porque, primero, porque Calala se fundó por el impulso de mujeres que vivían, eran o trabajaban en Centroamérica y que el principal objetivo en ese momento era intentar movilizar recursos para apoyar organizaciones feministas en Centroamérica. Y luego el equipo, el matronato le llamamos nosotras, pero como la junta directiva está integrado también por muchas mujeres migrantes, la mayoría mujeres migrantes latinoamericanas, que eso ha sido un camino también de poder mirar más allá. Y creo que todo, y más el aprendizaje que tenemos de las organizaciones nos ha permitido tener una reflexión sobre la colonialidad y cómo las propias estructuras replican esa lógica que es muy productivista, muy capitalista y muy colonial, ¿no? De lo que hemos aprendido las que venimos de pueblos colonizados. Y ahora cuento en lo que estamos. Entonces, lo voy a intentar. Ahí va. A ver, entonces nosotras hemos hecho un cambio en la estructura. Hay algunos, hay una reflexión más, digamos, hay un tema más de narrativa en el que hemos pensado ya no como por áreas, lo que se llama como las áreas, sino que hemos pensado como casas, ¿no? Porque creemos que el lenguaje también nos ayuda a imaginarnos como en que los equipos de trabajo sean sitios de acogida también. Y luego hay otra nombre que hemos traído que se llaman las plazas, que son como más los equipos de coordinación o los espacios de coordinación en los que nos imaginamos que son también esos sitios de encuentro de las plazas, de ocupar las plazas y los sitios públicos para poder reflexionar, dialogar, debatir y tal. Entonces, antes nosotras veníamos, en sus inicios Calala tuvo una directora ejecutiva, como es al uso en las ONGs. Luego, en los últimos años, que aquí se lo sabe mejor Alejandra, tuvimos unos años, 2 o 3, en los que no teníamos una directora ejecutiva como una cabeza, sino que hubo una codirección en la que el liderazgo estaba centrado en las 3 directoras de áreas, ¿no? Digamos. Y eso cambió. En ese momento estábamos, como saben, nosotras teníamos antes una directora ejecutiva que era María Palomares, que le aportó muchísimo a Calala prácticamente desde sus inicios. Luego María se fue y cuando María se fue pensamos que era el momento perfecto, ya que íbamos a reorganizarnos para intentar pensar, hacer como una pausa y pensar en ese posible cambio. Entonces pasamos de un liderazgo de codirección
a un liderazgo, a una organización tendiente a la horizontalidad, en el que tenemos un espacio de coordinación, ya no tanto de dirección, que tiene la responsabilidad de las cuestiones más estratégicas y operativas para que la organización funcione, porque hay algunas decisiones que tienen que tomarse y hay unos salarios que tienen que pagarse y hay unos proyectos que tienen que ejecutarse, ¿no? Entonces, ¿cómo es la estructura ahora? En lugar de áreas tenemos casas y en esa lógica, el área de administración que le llamábamos antes, ahora es la de desarrollo organizacional y de cuidados. Ahí estoy yo, por ejemplo, que tengo el rol de responsable de monitoreo y evaluación. Tenemos también en Calala, que es otra exposición en otro momento, un rol de una responsable de cuidados, que es la que intenta como estar atenta del cuidado de la gente del equipo. Luego, lo que antes era comunicación, ahora se llama narrativas y saberes. Programa se llama movimientos y en lugar de codirección, lo que tenemos ahora es una plaza, la Plaza de la Sostenibilidad, que es como ese espacio de coordinación o de organizar la cuestión más ejecutiva de Calala, más bien, ¿no? Y luego creamos una cosa nueva que se llama la Plaza de Acción Política, que es una plaza que no tiene un mandato operativo, sino más un mandato de reflexionar y de intentar acompañar que los valores políticos y feministas y antirracistas de Calala se mantengan en la organización, ¿no? Es como un poco la guía de esos valores políticos. Y luego está el matronato, que es la junta directiva, que hasta ahí no llegamos y sigue siendo el matronato y tiene las mismas responsabilidades legales de aprobar cuentas y tal. Y ahora les cuento un poco de qué va, sí funciona, de qué va cada cosa. Entonces, antes era un organigrama vertical, donde estaba arriba la codirección y luego bajaban las áreas, ¿no? Y ahora nos hemos imaginado como un enjambre en el que todas somos parte de ese ecosistema Calala, que es necesario para que funcione. Por supuesto, y ahí están las plazas y las casas. Esto significa que tiene muchos retos porque uno es que ya no depende, algunas decisiones tenemos que consultarlas directamente con la persona responsable, ¿no? No con la casa ni con la plaza, y entonces esto implica primero, saber muy bien qué hace cada una, que eso en una organización tan grande, en Calala somos 14, no siempre es fácil, y además implica mucha gestión del tiempo, mucha gestión de reunionitis, porque si no vamos a estar reunidas todo el rato, y porque otra cuestión que nos preocupaba en Calala y nos sigue preocupando un poco es cómo hacemos para ser lo suficientemente operativas y funcionales para hacer lo que nosotras tenemos que hacer, que es movilizar recursos flexibles para el movimiento y no estar todo el día tampoco ni reflexionando ni viéndonos el ombligo, porque entonces no cumplimos con lo que nos tocaría, porque o sea, yo creo que los fondos de mujeres, y creo que todas lo sabemos, es una herramienta para fortalecer al movimiento, no es quien guía al movimiento. Entonces, como que estamos muy atentas también de revisarnos de cuánta fuerza le estamos poniendo y qué tan útil está siendo la estructura, y en ese momento estamos. Les cuento más. ¡Ay, maravilla! Entonces, ¿cómo se comunican las casas? Bueno, hay unos espacios, cada casa tiene como su propia autonomía, su plan de todas las tareas que tiene que hacer, y luego hay comunicación entre casas y con las plazas, ¿no? Hay como, todavía estamos afinando el tema de las tomas de decisiones, porque queremos ser muy autónomas, pero también tenemos mucho miedo de tomar algunas decisiones, sobre todo las decisiones que implican a otras. Y aquí tiene que ver también, yo creo, con la revisión del patriarcado, de por qué, hasta dónde las mujeres podemos tomar decisiones y la responsabilidad que tienen nuestras decisiones con otras, ¿no? Yo creo que esa socialización también tiene mucho que ver con la capacidad de liderazgo que tenemos y en cómo tomamos las decisiones. Como no tengo control del tiempo, yo voy a seguir, y si no, vale. Entonces, ¿cómo funciona la Plaza de Sostenibilidad? La Plaza de Sostenibilidad está conformada por 6 personas, 2 de cada casa, como les conté, las casas es como las áreas, 2 de cada casa, y se rotan.
Entonces, hay un cambio, todas las personas de Calala en algún momento vamos a pasar por esa plaza, ¿no? Vamos a tener esa responsabilidad de intentar tomar decisiones estratégicas, operativas en Calala, y eso implica también que todas nos tenemos que preparar técnicamente y políticamente para llegar a ese momento. En la plaza, el tiempo máximo para estar serán 3 años y haremos cambio cada año de 2 en 2. No sé si se entiende, bueno, de 2 en 2, para que nunca sea empezar desde cero y que haya que exista la posibilidad de transmitir la información a las demás para que pueda funcionar, porque necesitamos que la organización funcione también. Y para que además se pueda transmitir la cultura política, la forma en que se toman las decisiones, la dinámica, y no sea una constante inestabilidad para el equipo, ¿no? Entonces creíamos que esto era importante. Entonces es un espacio de coordinación que está integrado por 6 personas, 2 representantes de cada casa, y que se reúnen cada 15 días con una agenda que se comparte al equipo antes de tener la reunión, y el equipo puede, tener la oportunidad de solicitar que incluyan un tema, una decisión o tal, y luego se comparte el acta de las decisiones. Esto ya lo conté. Y la Plaza de Acción Política, que es como quien vela por los valores políticos de Calala, también se reúne periódicamente, tiene mucho menos carga de tiempo, pero aporta como ese espacio de reflexión que creemos que es importante para el proceso mismo. Y durante este tiempo hemos tenido un grupo de transición que se creó primero una comisión por 5 compañeras que fueron las que pensaron el modelo y luego se discutió, se afinó y se decidió en colectivo. Cuando decidimos empezar con la nueva estructura, que eso fue este año, en enero, empezamos como de lleno, entonces hubo un cambio en el grupo de transición y la función durante un año de este grupo de transición ha sido monitorear cómo vamos, cómo se están aplicando, cómo se está implementando, cuáles son las dificultades que tenemos. Tuvimos una reunión en noviembre para revisar las dudas, las angustias, las cosas en las que estamos todavía atascadas. Y la idea es que podamos como ir perfeccionando, por decirlo de alguna manera, o mejorando el modelo, para que también sea un espacio en el que nosotras nos sintamos cómodas. No tengo mucho tiempo, ¿verdad? Entonces quiero contar 2 cosas antes de que se me acabe el tiempo, porque si no puedo contar el modelo mucho más rato. Pero bueno, en esencia, yo creo que la cuestión es que implica para nosotras como organización 2 cosas. Uno es asumir autonomía cada una de las responsabilidades, asumir autonomía y responsabilidad, o sea, las cosas que hacemos aportan a que funcione toda la organización, pero aportan también a la dinámica y al ambiente laboral en el que compartimos. Eso es uno. Y la otra es que pasar de una organización que es más vertical a una organización tendiente a la horizontalidad implica mucho tiempo y mucho espacio de hablar. Hablamos mucho. Entonces tenemos reuniones, antes teníamos reuniones las codirectoras 1 vez al mes por 1h30, ahora tenemos 2 veces al mes por 2 horas y no nos da el tiempo, porque entonces somos más, tenemos puntos de vista distintos, es todo muy rico, pero nos lleva muchísimo tiempo. Y luego estamos como reflexionando mucho y entonces cuando nos tenemos dudas, que aquí es donde digo que esto es retar al aprendizaje del patriarcado, tenemos muchas dudas de deberíamos estar tomando esta decisión, no estamos siendo un poco jefas, esto pareciera que ahora queremos ser todas directoras y entonces no sé qué, entonces nos cuestionamos todo el rato esto, llevamos la decisión a todo el equipo, tenemos otra reunión de reflexión, hacemos una metodología para que sea participativa y decolonial y feminista, luego volvemos y no sé qué. Creemos que lo tenemos acordado, pero si surgen dudas lo volvemos a preguntar en otra ronda. Entonces, ¿qué pasa? Que nos implica mucho tiempo y a veces no tenemos tiempo porque tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es como un desafío para las organizaciones en general, nosotras lo sabemos en Calala, que tener espacios más colectivos, y ustedes lo saben mejor porque son espacios colectivos, entonces me da un poco de vergüenza estar aquí, tener espacios más colectivos implica muchísimo tiempo y mucho cuidado también de la otra.
nos hemos dado cuenta también de que apostar por este tipo de estructura significa confiar muchísimo en las otras, ¿no? Que es muy difícil, porque políticamente, como somos todas feministas, sí que confiamos en las otras, pero no siempre. Entonces, a veces se nota, ¿no? Genera fricciones porque los debates y las tomas de decisiones no siempre estamos de acuerdo todas en todo, y a veces no estamos de acuerdo en la decisión, pero no en el mecanismo, pero no en la forma, pero no en los tiempos, y esto puede generar muchas fricciones. Y para que funcione un espacio horizontal tiene que haber mucha confianza en nosotras, mucha confianza en el criterio de la otra, mucha confianza en la buena intención que tiene y en que todas estamos por los valores, por los objetivos y por el trabajo al que nos hemos apuntado. Y lo último que quería decir, porque ya sé que se me acabó el tiempo, es otra de las cosas que hemos aprendido es que es muy importante aprender a comunicar esos cambios. Nosotras tenemos como dos públicos, uno es nuestros donantes, las instituciones que nos dan el dinero, los donantes individuales que nos dan dinero todos los meses, esto es como un público, y luego están todas las organizaciones con las que trabajamos. Y nos parecía que era muy importante transmitir que esta era una apuesta política, que además era para mejorar nuestro trabajo y el objetivo y lograr los objetivos que queremos alcanzar, pero hay que saber comunicarlos porque si no podríamos trasladar inestabilidad, inseguridad, como mucha sensación de riesgo, y aquí yo creo que es muy importante saberlo comunicar y tener como esa pasión para convencer a todas de que estamos en el buen camino. Y ya está. Muchas gracias, Berta. Esto está. Creo que te lo apagues. A ver. Muchas gracias. Muy interesante saber que estamos en el camino, ¿no? Y que tenemos todas retos muy compartidos, ¿no? El dinero es un reto, el tiempo, desde luego, en este sistema capitalista, estoy convencida que nos ha resonado a todas, las reunionitis, ¿verdad? Y el tema de las confianzas, por eso es tan importante tener claros los valores que son compartidos y estar con otras compañeras. Muchas gracias. Nos entran ganas de hacerle miles de preguntas a todas, ¿verdad? No solo a mí. Pero voy a pasar aquí al otro lado. Tenemos con nosotras a la RUTIC. Muchas gracias por venir. Son una red de cooperativas y asociaciones que trabajan en el marco de la economía social en Euskadi, principalmente en Guipúzcoa. Ahora nos van a contar bien, pero bueno, están formadas por 10 entidades feministas y sueñan y aspiran con crear un circuito económico que fomente los feminismos, ¿no? En las condiciones de trabajo, en las formas de entender el curro y en la forma de reunirnos, eso que no hacemos ninguna vez. Tenemos la suerte, la llamamos y dijeron, pero vamos de 2 en 2, porque una es que ya podemos empezar a cuestionar el individualismo, los liderazgos y todo. Entonces nos acompañan Ollana Llorente, y es madre de 3 hijas que tras estudiar periodismo y publicidad en la UPV trabajó durante 17 años como periodista en el diario Gara. Y nos acompaña también Miren Lanz. Miren Lanz, tras cursar estudios de ingeniería en la UPV, creó una cooperativa llamada IRRITIC con otras estudiantes de arquitectura para el tema de urbanismo, ¿verdad? En 2019, tras muchos años militando en el movimiento feminista, decidió dedicar su actividad laboral a la asociación feminista Parean. Las dos sois de Parean, ¿verdad? Y junto a otras 2 compañeras. Es madre de 2 hijas, las 2 son madres. También en los liderazgos, la maternidad y la crianza tenemos mucho debate, ¿verdad? Y vives en un pueblo de Navarra. Muchas gracias. Vale. Bueno, como ha comentado Nerea, bueno, una de las decisiones prácticas de la RUTIC es compartir la portavocía, porque nos pasaba que cuando nos llamaban a este tipo de actos, nadie quería ir sola, y entonces dejábamos de estar presentes en este tipo de actos y dijimos, pues vamos a darle una vuelta y vamos a ir de 2 en 2 para sentirnos arropadas y así invitar a mujeres que igual no cogerían ese liderazgo, y de esta forma pues un poco más cómodo lo cogimos. Para nosotras es un reto estar aquí ante vosotras y más hablar en castellano, porque nuestra lengua natural es el euskera y nos cuesta, bueno, un poquito. O sea, si nos bloqueamos en algún momento es porque no nos sale la palabra. Eso es. Bueno, pues la RUTIC puede presentarse como una red feminista que está ensayando en pequeño, en muy pequeño.
Otra forma de hacer economía y trabajo desde la intercooperación feminista y la transparencia. El objetivo central es transformar las reglas del juego laborales y económicas, poniendo el cuerpo y la vida en el centro, y no la lógica mercantil. La RUTIC es una red de intercooperación feminista formada por cooperativas y asociaciones que trabajamos en el marco de la economía social transformadora y feminista. Compartimos un horizonte común, que es construir formas de empleo y organización económica que no reproduzcan la precarización y las violencias que sufrimos las mujeres y las identidades disidentes en el mercado laboral actual. En euskara, la RUTIC significa desde la piel y elegimos este nombre porque queríamos representar que ponemos el cuerpo en eso en lo que hacemos. Y en euskera la frase la RUTIC ordaindu, la expresión la RUTIC ordaindu significa pagar con tu vida. Y un poco es eso a lo que nos aboca el mercado laboral actual, ¿no? La brecha salarial, la falta de conciliación real, la precarización que sufrimos las mujeres, deja cicatrices en nuestra piel y con proyectos como la RUTIC y los que conforman la RUTIC queremos un poco sanar esas heridas que se nos han creado a nosotras en otros ámbitos laborales, pero no solo sanar nuestras heridas, sino también intentar transformar, ¿no?, esas reglas del juego para que las siguientes generaciones, ¿no?, las que vienen detrás, no tengan que sufrirlas. Y en eso estamos, intentando demostrar que otra forma de empleo es posible, pero en pequeño, muy pequeño. La RUTIC está formada a día de hoy por 10 cooperativas y asociaciones que están ahí, que son procedentes de ámbitos tan diversos como la abogacía, la arquitectura, el arte o el feminismo. Todas venimos de trayectorias de lucha feminista, pero decidimos dar un paso más y organizarnos en red para dejar de vernos como competencia y mirarnos como aliadas, y también en lo económico, que eso no es tan sencillo. Empezamos hace unos 4 años y seguimos más despacio de lo que nos gustaría, con muy poca financiación y mucha militancia. Entonces, bueno, pues despacio, más despacio que lo que nos gustaría, pero con la convicción de que esos espacios deben existir y poniendo ahí pues horas militantes para juntarnos, para estar, para encontrarnos. Por eso también, bueno, tenemos vocación de ser de toda Euskal Herria, pero pues prima la practicidad y entonces apostamos por el kilómetro cero porque nos gusta vernos y estar, entonces nos juntamos presencialmente. Entonces hemos decidido ubicar una pequeña sede y invitar a las asociaciones que se les hace cómodo acercarse allí. Porque, bueno, si pretendíamos seguir toda la territorialidad, seguramente nos perderíamos en eso. Entonces, bueno, por ahora hemos creado una pequeña semilla que animamos a que se fomente por otros territorios de Euskal Herria, pero bueno, todavía en pequeño. Sí, igual abundar ahí, que a la vez diría que todas las organizaciones que estamos conformamos parte también de la red de la economía solidaria, bueno, solidaria era la talla, bueno, no sé, y transformadora, de Euskal Herria, Olatucop. Y es verdad que desde Olatucop se había empezado a invitar o a proponer crear como este espacio un poco desde el feminismo, pero fue la verdad que muy a la vez, pero era como que no nos servía y a pesar de estar en esa red era como queremos crearla nosotras, ¿no?, a nuestra manera, o sea, como que fue bastante natural, pero fue como, bueno, necesitamos como un marco propio para hablar de todo esto, ¿no? En ese sentido nos reunió la idea de, bueno, una idea muy sencilla que es que juntas somos más fuertes y desde ahí intentamos construirnos como un pequeño lobby en el ámbito de la economía social y también queremos hacer hincapié un poco en las políticas de igualdad, ¿no? Porque al fin y al cabo somos las que tocamos tierra y somos las que, bueno, vemos la realidad, no como las técnicas o las políticas, ¿no? Y entonces, bueno, cada una desde su asociación puede ejercer un poco de presión, pero todas en comunidad pues bastante más. Y creemos que uno de los rasgos más novedosos, o por lo menos para nosotras nos supuso un punto de inflexión, fue un ejercicio de transparencia total que hicimos. Y pusimos sobre la mesa datos económicos que hasta entonces eran tabú y que era pues un poco desnudarnos delante de todas. Y era
colocar sobre la mesa el euro hora que cobraba cada asociación, la facturación, las condiciones laborales, los permisos, las vacaciones, o sea, toda la vida interna de cada asociación y cooperativa. No todas las organizaciones estuvieron dispuestas y algunas dejaron la red por este motivo. Lo que demuestra es que poner en común esta dimensión económica pues, es un gesto político fuerte y nada obvio, ¿no? Y un poco, ¿no?, comparando con Olatucop, que sí que estamos en otras redes, pues eso no surgió de una manera natural y aquí casi en la segunda reunión ya nos abrimos en canal, ¿no? Y supuso un antes y un después en nuestra forma de trabajar y bueno, se creó una confianza que no ha habido en otros espacios mixtos, quizás. Este ejercicio nos obligó a mirarnos como aliadas y no como competencia. Y quizás eso en el ámbito político es más fácil, porque Euskal Herria es bastante pequeño y muchas de nosotras nos conocíamos de otras luchas, pero en lo económico pues era más complicado, ya que la mayoría trabajamos en los centros escolares, competimos con las instituciones por las mismas licitaciones o los mismos concursos y al final éramos y somos competencia real unas de otras. Entonces, bueno, pues costó un poco, pero a la vez nos dimos cuenta que con esta transparencia, pues quizá nos hacíamos incluso competencia desleal entre nosotras sin saberlo. Porque algunas, por ejemplo, en el trabajo de las aulas iban 2 formadoras por clase para trabajar con ratios más pequeños y mayor calidad y otras organizaciones habían normalizado ratios exagerados porque les había tocado trabajar con otras instituciones que quizás no financiaban mejores condiciones. Y ahí comprendimos que al final las situaciones individuales no eran fruto de malas gestiones personales, sino que el contexto, ¿no?, nos invadía a todas. Y de esta constatación pues nace un poco esta apuesta por construir criterios compartidos, por dejar de competir a la baja, por usar la red para sostenerlos y bueno, para pues, fijarnos mínimos y de ahí pues para arriba y mejor y con mejor calidad. La RUTIC asume explícitamente el marco teórico y práctico de la economía feminista, pero no se trata tanto de denunciarlo y de hecho dedicamos muy poco tiempo a teorizarlo, por eso nos cuesta mucho venir a este tipo de charlas porque no sabemos mucho sobre ello, solo que sí intentamos que nos guíe en las decisiones que tomamos, desde la intuición o desde lo que nos sale de la tripa. Pues cómo distribuir los tiempos, cómo entender los cuidados, cómo leer la precariedad. Como decía Nerea, soñamos con crear un circuito que fomente la economía feminista, impulsando transformaciones internas y externas, pues vivir el trabajo y no vivir para trabajar, definir condiciones laborales desde miradas feministas, construir relaciones basadas en la intercooperación y no en la competencia, y apostar en sí por la transformación del sistema capitalista heteropatriarcal. En general, como comentábamos antes, ¿no?, los proyectos de economía social transformadora están fuertemente feminizados, pero al mismo tiempo la visibilidad del sector sigue estando muy masculinizada. Y al mismo tiempo creemos que bueno, estos trabajos están precarizados tanto en salarios, pero sobre todo en reconocimiento social y simbólico, ¿no? Muchas veces nos contratan para tareas que ni siquiera las instituciones dan el valor que merecen y cómo nos hablan y cómo nos tratan, ¿no? Pues da unas charlitas, vas 3 horas a los centros escolares y habla de todo esto, ¿no? Y es como, a un ingeniero no le dicen lo que tienen que hacer y con nosotras, ¿no?, se toman el gusto de explicarnos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, en esta situación, pues la RUTIC nace como un espacio de intercooperación feminista dentro de ese campo, un poco masculinizado. Y no solo compartimos valores, sino que compartimos riesgos, aprendizajes, estrategias, ¿no? Nuestro objetivo no es producir mejor dentro del sistema, sino vivir mejor. Y eso nos supone pues, conflictos permanentes con las reglas del mercado capitalista que necesariamente, por desgracia, nos movemos. Cuando decimos la RUTIC que es un pequeño experimento político, hablamos de ensayar de formas de organización, sin recetas mágicas, por eso no tenemos casi, o sea, venimos a traeros más preguntas que respuestas, pero bueno, hacemos ensayo-error y probando cosas para ver hasta qué punto nos podemos desenganchar, ¿no?, de la mercantilización.
Desde la economía feminista y sobre todo desde la RUTIC lo que hacemos es problematizar mucho nuestras prácticas, pero no para quedarnos en la queja, sino para inventar herramientas que nos sirvan, y queremos ser un espacio autogestionado en la medida de lo posible, pues para liberarnos de todas estas reglas que nos ahogan, ¿no? La RUTIC intenta no quedarse solo en el trabajo interno, porque entendemos que la intercooperación feminista tiene sentido si mejora nuestras vidas, pero sobre todo si mejora el entorno, ¿no? Para todas. Y después de años de trabajo interno hicimos pública la red hace un par de años, organizando la primera jornada con más de 100 personas, y desde entonces pues seguimos buscando incidir en otros agentes sociales, bueno, seguimos con el trabajo interno sobre todo, pero bueno, también tenemos intención de seguir trabajando en ese sentido. La RUTIC nació con un conjunto de bases que orientan, bueno, pues nuestro trabajo en común, y entre ellas están actuar en la economía social desde la perspectiva feminista, colocar el cuidado y la sostenibilidad de la vida en el centro, estar enredadas para salir de la competencia y colaborar, trabajar desde el euskera, que es una lengua minoritaria, pero al mismo tiempo sin que esto sea una barrera para que participen otros agentes. Y apostar por la pequeñez, un poco excluyendo grandes agentes que reproducen lógicas del mercado. Bueno, en definitiva, la RUTIC es un espacio de ayuda mutua, de juntarnos, de estar, de cuestionar las prácticas. El objetivo es vivir mejor, y esto nos lleva a chocar una y otra vez con los límites del sistema. Y bueno, igual la pregunta que nos tendríamos que plantear es hasta dónde somos capaces de desconectarnos de esta lógica mercantil, ¿no? Y qué alianzas necesitamos para seguir empujando esos límites. Es que ricasco, un gustazo escucharos y saber que en muchos sitios estamos poniendo la piel y el cuerpo, y que lo hacemos para nosotras, para las que vienen después de nosotras y para los entornos, ¿no? Que yo creo que es algo que también nos puede resonar mucho. Gracias a las dos por estar aquí y por las preguntas que yo creo que luego retomamos en la segunda parte de Cosecha Colectiva. Y ahora vamos a cerrar la mesa de experiencias con la plataforma Impacto de Género. La plataforma Impacto de Género está formada por 17 entidades a nivel estatal. Tengo que mirar la chuleta, un segundito. Y bueno, la plataforma Impacto de Género nació en el 2008. Estamos todas en adolescencia pasando a la juventud, nos veo, ¿no? Y nace un poco ante el incumplimiento por la Ley de Presupuestos del Estado, que tiene la obligación de adjuntar un informe oficial de impacto de género. Como no lo hacía el Estado, pues hubo un grupo de feministas economistas que dijeron: nosotras vamos a venir aquí a monitorearos y a pediros que cumpláis con lo que tenéis que hacer, ¿verdad? Y bueno, en representación de la plataforma Impacto de Género, pues está aquí Begoña San José. Es un lujazo contar con una persona que tiene un recorrido como tú, Begoña, es una maravilla, más de 50 años en el movimiento feminista. Creo que podemos aprender mucho de todas estas etapas, que has estado siempre en proyectos sumando mucho, ¿no? Y haciendo esta cosa de las alianzas que tanto necesitamos, ¿no? Desde espacios muy cooperativos. Así que muchas gracias por estar aquí. Somos Taoídos. Bueno, gracias a vosotras. La plataforma, haciendo este informe del impacto de género del dinero público, de los presupuestos públicos, intenta romper dos tópicos. Uno, que las mujeres ni nos interesa ni valemos para la economía, ni para analizar una cosa tan importante, ¿no? como los presupuestos del Estado. Y la otra, que las mujeres no somos capaces de dialogar ni entre nosotras, ni con las mujeres y hombres que están en los cargos de representación política y llegar a acuerdos para conseguir cosas concretas. Esos dos tópicos los combatimos año por año y, bueno, algo los hemos erosionado, pero bueno.
nosotras trabajamos en 3 fases, ¿no? La primera es analizar el proyecto de presupuestos, cuando el gobierno correspondiente, en general el del Estado, pero ahora llevamos ya unos pocos años que trabajamos los presupuestos de 4 comunidades autónomas y los del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues, ¿qué es lo que propone? Hay una cosa que es, yo creo que importante decir. Los presupuestos, por ley, y desde hace muchos años, tienen que ser por objetivos. ¿Por qué se impuso por ley la presupuestación por objetivos? Objetivos quiere decir que si tú vas a gastar, pongo por caso, 100.000 millones en pensiones, los objetivos son aumentar la cobertura, mantener el poder adquisitivo, quitar la brecha entre mujeres y hombres en las pensiones. Es decir, tienes que poner unos objetivos cuantificados. Y ahí los presupuestos son el antídoto de la retórica. Es decir, la cantidad es lo contrario de la ambigüedad, ¿no? Y luego se tiene que rendir cuenta de que si realmente se ha conseguido eso, reducir en 2 puntos la brecha de pensiones o aumentar la cobertura o bueno, lo que sea. Entonces, la primera fase de nuestro trabajo es entre nosotras, entre las 17 organizaciones, que somos muy diversas, de tamaño, de prioridades y tal, pero que compartimos todas que queremos hacer este trabajo, analizar los presupuestos. Eso a alguna gente le da miedo. O sea, ahí dice, ¡ay, qué difícil y qué aburrido! Bueno, nosotras intentamos quitarle los 2 calificativos. No es tan difícil, los presupuestos, si son difíciles, están mal hechos. Porque los presupuestos públicos tienen que ser entendibles por la gente que paga impuestos, que no somos interventoras generales del Estado ni cosas así. Es decir, tiene que ser entendido por el público. Y ahí nos ha pasado a veces sorpresa de que en algunas administraciones públicas que se las dan de muy avanzadas y tal y cual, pues por ejemplo no presentan los documentos en abierto, es decir, que no se puede usar buscadores, no se puede usar copiar de textos o datos y tal, ¿no? Bueno, y la segunda tarea es la de las alianzas feministas, es decir, de esas 17 organizaciones, luego estamos un periodo de tiempo, una vez que hemos ya redactado, ¿no? Nosotras no podemos abarcar todos los presupuestos, tenemos unos cuantos temas que son los que nos parece que tienen más incidencia en la situación de las mujeres, empezando por los organismos de igualdad, porque aunque tienen el 0,5% del presupuesto del Estado, y de las otras administraciones no tienen mucho más, pero en cambio son imprescindibles para tener una visión coherente del conjunto, ¿no? Y ahí hay mucha polémica, porque hay, en fin, hay materia. En algunos sitios están eliminando esos organismos de igualdad dentro de administraciones públicas, en otros sitios los están, digamos, convirtiendo como en una cosa anquilosada y fuera de la sociedad, etcétera. Bueno, entonces digo que la segunda fase es recoger firmas entre organizaciones feministas. Intentamos que sea un centenar de organizaciones, o sea, pasar de 17, como está en la primera fase, a 100 que comprendan lo que decimos y que lo quieran también suscribir. Eso está chocando un poquito ahora con la división del movimiento feminista y también con algo de lo que luego intentaré hablar, que es la falta de estructuras. O sea, que hay gente que está en el feminismo pero que no tiene nombre de organización, ¿no? de colectivo. Y la tercera fase es presentarlo y debatirlo con las portavoces de los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de Diputados en el plazo de elaboración de enmiendas. Es un plazo muy corto para los propios grupos parlamentarios que tienen un montón de gente remunerada y especializada en eso. Se les hace corto, aunque a nosotras, que no estamos ni remuneradas ni especializadas muy poquito y tal, pues se nos hace corto, pero que no queremos perder esa actitud de incidencia real, es decir, de que queremos hablar con los que deciden el presupuesto y los que controlan que entre una cosa u otra, ¿no? Fijaros, ahora hay 9 grupos parlamentarios,
Entonces ahí tenemos también un problema, hemos tenido siempre con el Partido Popular, que salvo el acto, que me corrija Charo, pero yo creo que salvo un acto que hicimos en 2020, al comienzo, antes de la pandemia, sobre pensiones, nunca ha venido, en todos estos años, nunca ha venido a nuestros debates estos, ¿no? Y no digamos ya con Vox. A Vox, sinceramente, no, al grupo de Vox no lo invitamos porque nuestra experiencia es que donde van rompen. Es decir, tú les invitas, tú te has molestado en organizar esto de hoy, que lleva un pedazo de trabajo, y marcar más o menos unos objetivos y tal, llegan ellos y todo te lo echan abajo, ¿no? Entonces a ellos ni les invitamos. Logros que hemos tenido en este tiempo. Pues hemos tenido 2 logros concretos. Dos enmiendas que se han presentado en ese periodo. Una fue la creación del Fondo de Garantía de Pensiones de Alimentos para hijos de parejas divorciadas, ¿no? Hay mucho impago de las pensiones, entonces se estableció un fondo del Ministerio de Hacienda que adelanta las pensiones que tienen que pagar. Generalmente los padres tienen más sueldos que las madres, y las madres tienen más custodia de los hijos que los padres, entonces, bueno, generalmente es así. Ahora, estamos contentas de que eso se haya politizado, que eso se haya convertido en un tema, pero la verdad es que no estamos contentas. El propio Tribunal de Cuentas ve que cuesta más el collar que el perro. Esto es bastante importante en presupuestos, que no pongas una medida que cuesta más gestionarla que lo que realmente reporta, ¿no? Está un poco en revisiones esa. Y la otra es que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que la principal medida y que ellos mismos reconocen y que es la que posibilita todas las demás, el del Pacto de 2017, pues en el presupuesto de 2018 no lo metieron con un par de narices. Entonces, nosotros no nos podíamos creer que con todo el bombo y platillo que habían dado a los 200 millones del Pacto de Estado, cuando llegaba el momento de meterlos en el presupuesto, no los metieron. Y entonces ahí logramos, gracias a este trabajo que hacemos, y que además ese año convocamos movilizaciones en más de 50 provincias, pues conseguimos que hubiera una enmienda votada por unanimidad para ser coherente el propio Parlamento con lo que ellos mismos habían dicho que iban a aportar. Ahora estamos en que ese dinero está en los presupuestos, pero la gestión es muy, muy mejorable. Tiene muy poca transparencia, muy poca rendición de cuentas. Bueno, otros logros, ya no en el nivel concreto del dinero público, sino de este objetivo de romper el miedo al dinero que tenemos las mujeres, o creernos que nosotras de eso no podemos entender, es que creemos que esta actividad cada vez se está extendiendo más a organizaciones de otros movimientos sociales. Nos gusta que vemos que hay otras organizaciones, la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública y la Coordinadora de Cooperación al Desarrollo y otras, o sea, hay organizaciones de otros movimientos sociales que están haciendo también este trabajo. Eso nos gusta. En las organizaciones de mujeres vemos más el progreso, cuanto más pequeño es el ámbito en el que queremos trabajar. O sea, los presupuestos del Estado yo creo que no han aumentado muy notablemente el interés en las organizaciones de mujeres, pero en cambio cuando bajas a un ayuntamiento, cuando bajas a una comunidad autónoma ya notas que aumenta las organizaciones interesadas en un ayuntamiento más, y si es en un distrito de un ayuntamiento, pues más, ¿no? Luego, otra cosa que nos parece importante es que los gobiernos, aunque no nos escuchen, saben que les observamos y tienen ya... bueno, ciertas cosas que veíamos antes ahora ya se cortan un poco. Luego, por ejemplo, la Diputación de Barcelona ha extendido, no tanto con la participación de las organizaciones feministas, como por lo menos de la Administración, el que haya esta visión de género. Obstáculos que tenemos. Pues tenemos mucha dificultad de interlocución. Y decía que este es uno de los 2 objetivos básicos que tenemos. Por la propia división que tienen los partidos políticos. Entonces, si te habla el partido A, te retira la palabra el partido B. Y luego, por otra parte, la prórroga de los presupuestos pues no nos ayuda a nada, porque claro, cada vez que se prorroga el presupuesto desaparece el proceso de debate parlamentario. Y aunque hay modificaciones, por ejemplo, en el gasto de defensa,
Este año, en septiembre, ya había un 40% de aumento de la partida de defensa de 17.000 euros, pero eso se hace sin debate. O sea, eso no pasa por el Parlamento, se hace dentro de Hacienda. Otro reto es ser rigurosas, tener cuidado de no decir cosas, no decir que 2 y 2 son 5, o sea, errores, porque con un pequeño error desmontan todo lo demás que decimos. Y eso, bueno, pues, hace que la primera fase, esa de nuestro trabajo, la hagamos con cuidado. Y luego yo creo que otro reto que tenemos es observar lo más posible, pero luego pasar mucho por alto y centrarnos en algo concreto, o sea, conseguir algo que llegue de verdad a la gente, que la gente, millones de personas a ser posible, pero si no, por lo menos muchos miles, ¿no? Lo entiendan, lo consideren suyo, lo valoren, ¿no? Una cosa ilusionante que nos preguntabais pues fue hablar con el Tribunal de Cuentas, con la comisión del Tribunal de Cuentas que ha hecho la evaluación contable del Fondo de Garantía de Pensiones y de los presupuestos del Estado, o sea, perdón, de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Los dos temas que decía antes que han sido nuestras enmiendas, como quien dice. Y la verdad es que nos entendimos muy bien, allí con mucha alfombra, con mucho cuadro de Isabel II y no sé cuánto. Nos sorprendimos de que éramos capaces de hablar y ellos nos hablaban también sin ninguna superioridad, ¿no? La importancia de la rendición de cuentas, la importancia de que la transparencia y la accesibilidad de las cuentas públicas y tal. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo es nuestro funcionamiento? Y ahora ya voy a contar no solamente el funcionamiento de la plataforma, que como decía Nerea, lleva desde 2008, sino un poco de mis 50 años de militancia en el movimiento feminista organizado en España, ¿no? El año 75 fue, además del año de la muerte de Franco, fue el año internacional de la mujer y las organizaciones feministas que había entonces, 11, y además que sí, bueno, en fin, peculiares, porque en Franco no había libertad de asociación. Entonces hicieron una plataforma unitaria para el Año Internacional de la Mujer y una plataforma reivindicativa donde se pedía la legalización de los anticonceptivos y del divorcio, se pedía la coeducación, que la igualdad en el empleo, incluyendo a las empleadas de hogar, bueno, varias cosas, ¿no? Eso fue muy importante, se movilizó mucho. Y hasta el punto de que convocó, bueno, primero fue a la plataforma, al foro paralelo de ONGs, a la primera conferencia mundial de la mujer en México, y fijaros qué situación, ¿no? Aquí estaban los gobiernos y era la sección femenina del gobierno de Franco, que era la que nos decía que teníamos que ser madre y esposa y nada más y tal, y aquí estaban el foro de ONGs que iban diciendo legalización de los anticonceptivos, tal cual. Entonces, bueno, murió Franco, se celebraron 2 semanas después las primeras jornadas de liberación de la mujer con 500 mujeres muy unitarias de todo lo que había y fue muy importante esa plataforma reivindicativa y esa movilización porque en la transición influyó muchísimo. Muchísimo. O sea, fijaros que los anticonceptivos se legalizaron antes de aprobar la Constitución, en unas Cortes que no querían aprobar nada y en cambio eso 2 diputadas de distintos partidos lo lograron, ¿no? Luego llegan los años 80 y 90. En el 82 el PSOE ganó las elecciones y gobernó durante 14 años. Creó el Instituto de la Mujer y luego hubo otros organismos de igualdad en comunidades autónomas y ayuntamientos. Es decir, empezó a haber profesionales de las políticas de igualdad. Algunas procedían del activismo feminista, otras menos, más o menos especializadas. Esto fue muy, o sea, conmovió mucho a las organizaciones feministas. El que hubiera compañeras que cobraran por algo que otras, la mayoría, no cobraban. Y esto yo creo que sigue siendo un tema, si tú también lo has hablado, ¿no? En el que aún no hemos zanjado. Se había hecho las primeras jornadas feministas de Granada en el 79 y había surgido una división muy fuerte sobre
la doble militancia, es decir, si se puede ser militante feminista y a la vez militante de un partido o de un sindicato. Eso pesó muchísimo en esta otra etapa y sigue también. O sea, es curioso, ¿no?, que en 50 años hay temas que siguen. Bueno, porque será muy importante. Y luego, al crearse el Instituto de la Mujer, enseguida empezó a dar subvenciones a organizaciones de mujeres. Entonces ya también la subvención empezó a ser, tú hablabas antes de la competencia, la concurrencia competitiva, pues a las subvenciones de alguna manera también se compiten, y también creó, si había dicho que primero se creó la figura de la profesional que trabaja en el Instituto de la Mujer, luego se crea la figura, muy pocas, incluso hoy las organizaciones feministas que tienen gente remunerada son muy pocas, pero bueno, eso empieza a ser un tema. En los años 90 empezó a haber inmigrantes en España, que antes solamente había emigrantes. De España cada año salían cientos de miles de personas a emigrar a otros países, ¿no? Se empieza a plantear el tema de las cadenas globales de cuidados, empieza a haber asociaciones de feministas, de inmigrantes. Por ejemplo, recuerdo AMDE, la Asociación de Mujeres Dominicanas en España, fue muy pionera y muy interesante. CHIJAC, Mujeres por Colombia, luego ya se formó la Red de Mujeres Latinoamericanas. Empieza, o sea, yo creo que de la inmigración prácticamente son las únicas, bueno, o las que significativamente se incorporan al movimiento feminista organizado, las latinoamericanas. En los años 2000 a 2020, el siglo XXI empieza con el atentado de las Torres Gemelas, lo del eje del mal, la ocupación de Afganistán, de Irak y de Libia. Y empieza también esta escalada de la guerra de armamentos, que es muy importante. Es muy importante, yo creo que para el trabajo que nosotras hacemos, es decir, gasto militar frente a gasto social, pero también es muy importante porque se han roto muchos consensos ahí cada vez más. Ahora con Trump, ¿no? En el 2008 estalló la burbuja financiera y en 2011, bueno, el asesinato de Ana Orantes, que fue en el 96, abrió el tema de la violencia de género como un tema político y ahora mismo es el principal tema de gasto público y de política pública, ¿no? Bueno, el movimiento 15M tiene dos cosas. Así como las profesionales de los organismos de igualdad y de las asociaciones que eran jóvenes no hacían activismo no remunerado por la tarde, salvo una minoría, en cambio el 15M es la eclosión del activismo no remunerado y con formas de organización totalmente distintas, que tienen que ver con esto del asamblearismo y tal, ¿no? No tienen nombre, no son organizaciones que diga la organización feminista de Moratalaz y tal, no, el 15M es todo asambleario, aquí nadie elige a nadie, las portavoces son carismáticas, es decir, no son elegidas y no rinden cuentas y no rotan, como también habéis planteado, son tres temas importantísimos. La elección de portavoces, cuando eliges portavoces, elige temas que tiene que portavocear, la rotación, o sea, si son siempre las mismas y la rendición de cuentas son súper importantes. Sí. Vale, pues entonces yo termino ya diciendo que me parece que las formas de organización son muy importantes para entender y transformar la realidad. Y que si en 50 años el feminismo organizado ha conseguido grandísimas mejoras, no solamente de las mujeres de España, de millones de mujeres, sino del mundo, yo creo que ahora, con todas estas interrogantes que estamos viendo, tiene que mantener esa visión. Nos quieren deslegitimar diciendo que somos elitistas, que somos woke, no sé qué. Nosotras estamos y queremos seguir estando, cambiando la situación de todas las mujeres. Muchas gracias, Begoña. Queremos justo transmitir este mensaje de esperanza y de que nos queda mucho curro y que lo vamos a orientar juntas. Y es verdad que esto que traías de romper el miedo al dinero, ¿no? Hablemos de dinero, hablemos de presupuestos.
sin miedo y sin aburrimiento. ¡Wow! Esto luego nos contamos. Y también esta cosa de las que hacemos incidencia y estamos ahí, que sepan que les estamos observando, pues también nos ayuda un poco. Vamos a tener ahora unos 15 minutitos de debate y creo que puede ser más interesante que hagáis las preguntas desde el público a cualquiera de las asistentes, ¿vale? Y luego ya pasaremos a la parte de contar las experiencias de las entidades. ¿Paso el micro? Si queréis recogemos 2, 3 preguntas, contestan y ahí vemos cómo vamos de tiempo. Gracias, Ade. Buenas tardes. Esta pregunta para las chicas de la cooperativa, ¿no? Yo quería preguntarles si ustedes son cooperativa o son asociación o cómo están organizadas, si son, qué cobertura tienen, si es nacional, si es solamente autonómica, si es local. Si se paga una cuota social, cuánto es y a qué tienen derecho las cooperativas y asociaciones que se vinculan a ustedes. Gracias. Porque una cosita, ya si nos nombramos, pues decimos el nombre y de dónde venimos, porque así nos vamos fichando entre todas. ¿Parece redondo? O hacemos 2 o 3 preguntas que luego contestamos. Presentarte. Vale. Bueno, disculpen, por favor. Bueno, mi nombre es Mary Martínez, vengo de Huelva, de una asociación latinoamericana. ¿Otra pregunta? Sí, David. Buenas tardes, mi nombre es Lunelly Palacios y vengo en representación de la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. Y mi pregunta va para Kalala. Hace una semana nosotras como colectiva tuvimos una asamblea general y nos planteamos un esquema de gobernabilidad dentro de la colectiva más o menos como el que nos has planteado. Pero claro, nosotras tenemos una limitación enorme, que es que llevamos 24 años trabajando con las uñas. Todas las miembros de la colectiva están en trabajos, la gran mayoría, el 90%, en trabajos precarios y se trabaja pues con el voluntariado. Entonces, por más que haya ganas, compromiso y necesidad de ser una gobernanza horizontal, pues acaba siendo vertical en el sentido de que pues, las que más tiempo tienen son las que han de asumir todas las tareas y son las que han de responder a todos los compromisos. Entonces, ¿cómo se logra llegar a esa, aparte de que otro de los planteamientos que tenemos es no queremos continuar dependiendo de las subvenciones, de los proyectos de 1.000 euros, de 2.000 euritos, de 4.000 euritos, que son los que le dan por proyecto algún rédito económico a las que participan. ¿Cómo conseguimos esa autonomía? Y entonces también nos planteábamos el tema cooperativo, pero volvemos a lo mismo, la falta de recursos, la falta de tiempo, la falta de que alguien pueda dedicarse, de que esté liberado para que pueda… ¿Cómo rompemos con ese círculo tan precario? ¿Va? Va a variar. Bueno, mi nombre es Yura, vengo de la Creatura en Barcelona y mi pregunta es hacia Begoña, que ha hablado de un tema bastante importante para todas las organizaciones, sobre el tema de mirar y vigilar al Estado, por decirlo así, de los presupuestos que se puedan asignar para la lucha que llevamos, o no la lucha, para el trabajo que llevamos nosotras desde nuestras trincheras, por decirlo así, ¿no? La plataforma donde ustedes trabajan, o sea, ¿cómo suma el resto del colectivo? Hay que afiliarse, la información, cómo nos llega para nosotros también sumar a ese apoyo que ustedes están haciendo y pues también tener como un punto positivo que les ayude también a ustedes desde nuestras organizaciones a mejorar esos debates.
que quiero aprovechar, tengo una pregunta para Begoña. Las de la mesa podemos preguntar también, ¿no? No, yo tenía una curiosidad que era con la dinámica interna, no conozco bien la plataforma, ¿no? Como con la dinámica interna estoy pensando como en esto de los liderazgos y el reconocimiento, que no siempre funciona, pues bueno, siempre hay como unos liderazgos más marcados y tal, que si esto hace ruido a veces, porque también es como lo que hace la plataforma es como muy visible, ¿no? Mucha incidencia, mucho... O sea, ¿cómo se gestiona eso? Porque todas tenemos un ego ahí, una tal, es curiosidad. Y la otra curiosidad es, estos años no ha habido presupuestos, ¿no? Sí, o sea, no ha habido... sí, entonces, ¿qué hacen todo este tiempo? O sea, hay un monitoreo de cómo se ejecuta de año pasado, si de verdad se gastaron el dinero en lo que dijeron que se gastaron o subejecutaron el 80% del no sé qué cosa. O sea, como... Imagino que no. ¿Quién quiere empezar? Vale. Os pido brevedad y creatividad. Bueno, ya no me acuerdo muy bien de todo lo que habéis preguntado, pero nosotras somos, en nuestro caso somos una asociación, pero la red La Rutic la mayoría son cooperativas y políticamente nuestra apuesta es cooperativista, es decir, o sea, el modelo a seguir, o sea, pues por circunstancias, nosotras pues porque veníamos de militancia pura y dura, en un momento dado creamos la asociación y bueno, pues nunca... Bueno, pues un poco por pereza también, pues no damos el cambio y por algunas circunstancias de cambiarnos de ser asociación a cooperativa, pero sí deberíamos de ser, o funcionamos más como cooperativas. Y ¿cuál era el otro? Ah, vale, en la Rutic, en eso somos muy informales, o sea, no hay cuotas, no hay nada, o sea, simplemente nos juntamos, o sea, sí que hay como unas decisiones un poco de unos mínimos requisitos para poder ser parte de la red, pero no hay oficializado casi nada. Sí, y no se paga. O sea, se subvencionó los primeros 2 años con una subvención de la Diputación Foral de Guipúzcoa, se pidió una subvención y se financiaron parte de las horas de la red, dedicadas a la red por ahí, y luego, sobre todo el año que se hizo público la red y se hizo el encuentro, sí que se financió con una subvención. Pero este año no ha habido subvención y ha sido militancia pura. O sea, nos juntamos pues porque sí. Y un poco a raíz de eso, que luego no sé si iba a la pregunta, pero o sea, ahí nosotros cada hacíamos una estimación, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, o sea, una cosa es el ideal y luego la práctica, pero las horas remuneradas de las que metemos igual es solo el 50%. Es decir, lo ideal es, o sea, tenemos como guardadas un 10% para dedicar a militancia, aunque sea nuestra profesión, otro 20% tiene que ser para horas internas de organización, lo que sea, para intentar seguir afinando, tener sistemas de seguimiento de horas de no sé qué, y otro tanto para formación, etcétera, para redes. Las redes chupan mucho tiempo y mucho, ¿no? O sea, muchas reuniones, entonces... Claro, al final, para que sea viable un proyecto, ¿no? Y que no, o sea, también hay que hacer mogollón de pedagogía. O sea, quiero decir, nosotras hace poco, pues responder a emails de, joder, pero esta es 1 hora y media de formación y en el presupuesto me has hecho 2 horas y media. Y es como, ya, es que para mí llegar hasta tu ciudad y volver me supone 1 hora de ida y vuelta, ¿no? Y eso, o sea, lo tienes que pagar. No, y hasta que no cambiamos la lógica de ciertas cosas, o sea, del día a día, o sea, es como, o sea, era una técnica de igualdad y lo entendía a la perfección y no hubo ningún problema, pero era como, no, ir haciendo esas pequeñas pedagogías de todo eso, o sea, para que nuestro trabajo sea viable, pues todo ese trabajo reproductivo se tiene que pagar con el trabajo productivo. Entonces, pues nuestro euro hora, si tiene que ser el doble, pues era el doble. Sí, y nosotras trabajamos sobre bueno, Parean, nosotras como tal, escala muy comarcal. Ahora, este año por primera vez hemos hecho un proyecto a nivel Euskadi, pero sí, en general, kilómetro cero. Por nuestras necesidades vitales también, por conciliación. Sí, igual la ambición sí que es llegar a ser más territorial, pero eso, intentamos juntarnos y estar de manera presencial, entonces por ahora cerquita. Y ya veremos, o sea, queremos crear nodos diferentes en diferentes territorios y luego pues organizarnos entre nosotras, pero por ahora... Y sí que es verdad que ahora estamos en un momento donde la Rutic se ha conformado como asociación porque eso nos da pie a poder pedir subvenciones y poder seguir trabajando. Pero estamos fallo-error, probando.
¿Hago yo? No tengo mucha... O sea, no tengo la respuesta a tu pregunta porque es muy difícil. Porque yo, claro, he contado aquí la experiencia de un fondo de mujeres en la que todas tenemos un salario y vacaciones y financiación para eso. Entonces, no es la dinámica de una organización de base, de un colectivo, y en la que ahí la carga del trabajo desgasta mucho porque es trabajo voluntario que haces en tu tiempo libre después de estar trabajando en otro sitio que no necesariamente te paga lo suficiente como para tal. Entonces, yo desde la experiencia que conté no te sé responder a esa pregunta, pero yo también participo en colectivos feministas y antirracistas, y yo creo que a nosotras lo que nos pasa es que efectivamente siempre hay muchas cosas que hacer, ¿no? Nosotras acompañamos a mujeres migrantes, hacemos muchas cosas. Y luego está que cuando estás un poco de moda también te llaman de todos los sitios para contar cosas. Entonces hay que ir y contar y hacer pedagogía y no sé qué. Y todo esto es un desgaste porque además, pero lo necesitas hacer porque somos activistas. Pero nadie te paga nada, ¿no? Y yo creo que en Calala sí que tenemos cierta conciencia, lo que pasa es que nunca hemos tenido tanto dinero como para dar lo suficiente a las organizaciones para que paguen, para pagar un salario y además todos los gastos y el alquiler de la casa y el no sé qué. Sabemos que la financiación que damos, en general, el Radix es un poco más, pero en general son como financiaciones, las flexibles son poco dinero, ¿no? Y eso es un reto permanente para el movimiento antirracista y para el movimiento feminista, porque luego las que te dan más dinero llevan tanto trabajo, tanto papeleo, tanta estructura, que al final es muy poco como el dinero que te sirve para gestionar o para tener margen de movimiento. Pero en los colectivos yo creo que en algún momento tenemos que pensar también en que no somos capaces de hacerlo todo. Es imposible llegar a todo y hay un momento en el que hay que cuidarse y no quemarse, ¿no? Y luego también creo que en los colectivos, por mi experiencia, pero aquí podemos abrir un debate, no todo el mundo tiene la misma cantidad de trabajo o le echa la misma cantidad de horas y esto genera un conflicto muchas veces. A mí me lo ha generado en algunos colectivos porque hay una que estamos como siempre, no siempre, a veces, tirando muy fuerte y haciendo no sé qué y ahora hagamos tal, y entonces vas y haces la pancarta, pero también pedís el permiso, pero también hablas con no sé quién, pero también das una charla, todo esto gratis, y hay otras que te dicen yo no puedo, porque tienen que hacer otras cosas. Bueno, estas cosas pasan en los colectivos y hay unos momentos en los que hay unas que tienen poquita energía, poquito tiempo, poquita fuerza, y es lo que aportan, y otras que estamos como muy aceleradas y metiéndole. Y hay que reconocer que esto es así, porque los colectivos están integrados por gente en la que no siempre estamos como de subidón. Lo que pasa es que cuando pasa mucho tiempo es desgastante, porque a veces queremos que otras asuman, no más que nosotras, pero a lo mejor como alguien al lado, ¿no? Para sentirte más acompañada. En el colectivo en el que yo estoy reconocemos que hay unas que desaparecen un rato, luego vuelven, luego se cansan, luego no sé qué. Y esto lo que implica es, para no quemarnos todas o no quemarnos muchas, es decir que no. O sea, esto no lo podemos hacer. Hay cosas que pueden no hacerse y que no pasa nada, ¿no? Te pueden inventar a una cosa muy bonita, muy espectacular, pero si no tienes fuerza, es un domingo, es tu día de descanso, ya llevo toda la semana haciendo cosas, pues vas a decir que no y tendrán que invitar a otra persona o en algún momento, no sé. Entonces, bueno, no te sé contestar a la pregunta, pero sé reconocer que es un desafío. Yo, por una parte, a la compañera de la criatura, no está ahora. Ay, sí, perdona, es que no te veía contra luz. Deli, ¿te llamas? Pura. Ah, Yura. Bueno, nosotras en Cataluña, concretamente, tenemos las dos organizaciones de nuestra plataforma que tienen sede en Barcelona, son la Plataforma Unitaria contra las Violencias Machistas, no sé si las conoces, y ELIA, una.
Entonces, ellas dos, luego me quedo con tu contacto, van a hacer en febrero, el 10 o el 11 de febrero, una reunión en Barcelona sobre los presupuestos de la Generalitat de Cataluña y desde luego, encantadísimas de que participéis. La otra cosa es, bueno, el dinero es un temón y yo creo que a lo mejor estamos ya en condiciones de decir que el dinero es necesario y que el movimiento feminista no tiene que tener asco al dinero, lo que tiene que pedir es justicia en el reparto del dinero y, bueno, que por ahí... Entonces, por ejemplo, en la fuente mayor de financiación, que yo creo que es el 0,7% del IRPF, se justifica solamente para tareas asistenciales que deberían de ser del Estado. O sea, hay un montón de subvenciones para hacer, por ejemplo, atención a personas dependientes cuando tenemos una ley de atención a la dependencia que dice que esa atención tiene que ser pública, ¿no? Entonces, ¿por qué no tienen nada más que cubren a 1 de cada 4 por lo público y luego, en cambio, le dan a Cáritas, a Cruz Roja, no sé qué, para que hagan lo que no hace el Estado? Bueno, ahí yo creo que eso hay que cuestionarlo, ¿no? Entonces, hay una fórmula que es la que ha usado, yo me acuerdo, Charo, que fuimos, ¿verdad?, a una reunión, hará como 10 años, así, en el Instituto de las Mujeres, y desde hace 10 años tiene una convocatoria de subvenciones que es para el mantenimiento del movimiento asociativo de mujeres. Entonces, esto te quita esa presión de trabajar cada año para un proyecto que tiene que aparentar que es distinto, cuando en realidad a lo mejor tu proyecto, tus objetivos son a más largo plazo y con reglas distintas, etc. Además, este año han vuelto otra vez a ponerlo como más endurecido para organizaciones mixtas o organizaciones que tienen convocatorias más propias, ¿no?, yo qué sé, para sindicatos, para cooperación internacional. En cambio, lo que hay para violencia de género está pasando todo lo contrario. Ahí hay 60 millones de euros, que es un mogollón de dinero, y se están metiendo a saco organizaciones que tienen un montón de gente remunerada solamente para analizar las convocatorias, para justificar subvenciones, y claro, esas en esa dinámica de decir quién sabe mejor convencer a una interventora o un interventor, quién sabe tecnificar un montón un proyecto, pues nos ganan otro. Entonces yo diría que por ahí sí que hay esa salida y que quizás lo que tenemos que seguir diciendo es a los organismos públicos que, igual que los sindicatos o los partidos reciben una subvención para hacer lo que les dé la gana dentro de sus funciones, las organizaciones feministas deberíamos de tener también eso mismo, ¿no? O sea, un dinero que es para hacer nuestras funciones. Que nosotras somos centenares de organizaciones donde ellos son, a lo sumo, unas pocas decenas, es verdad, pero yo creo que también somos capaces de hacer pactos entre nosotras para decir, oye, nos lo repartimos entre centenares o entre no sé cuántas, ¿no? Y yo, mira, creo que aquí le hago una sugerencia a otro tiempo, ¿no?, que es que de este proyecto, por ejemplo, salga también un estudio de cómo es esto, la financiación, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho la compañera de la colectiva Refugiadas, que al final son las que tienen tiempo, asumen trabajo, y las que asumen trabajo tienen poder. Y con eso contesto un poquito lo que dice Berta. Nosotros estamos también bastante en esa dinámica. La plataforma de impacto de género, la que tiene tiempo, trabaja, y la que tiene trabajo tiene poder. Poder, quiero decir de que sí, tiene liderazgo, más que, bueno, el liderazgo es un poder por lo menos sobre el grupo, ¿no? No quiere decir que luego hacia afuera y tal, pero bueno, sí, es que es así, y yo creo que esto hay que afrontarlo, hay que racionalizarlo, porque es que si no, entonces sí que somos elitistas. Es decir, si solamente contamos con gente que tenga muchísima disponibilidad de tiempo y que tenga suficiente dinero, que me parece que eras tú también lo que decías, ¿no?, de entrada, que tengas por el empleo remunerado que tengas, por tu familia, por lo que sea, tengas dinero, pues tú puedes. Y la que tenga que trabajar mucho para pagar el alquiler, pues no puede. Entonces, a mí me parece que sería una conclusión muy, muy, muy interesante, a lo mejor no sé si de esta jornada o del proyecto en conjunto, el visibilizar que el movimiento feminista tiene derechos, se ha ganado ya, desde luego con estos 50 años por lo menos, se ha ganado el mérito de obtener dinero público sin requisitos castrantes, o sea, de estos que dicen, es que sí me dan dinero, pero como habéis dicho,
es que no me merece la pena, porque me come tiempo, energía, neuronas, demasiadas. Gracias, totalmente de acuerdo. Deciros que de este debate de la precarización, de la falta de dinero, de las dificultades de financiar la estructura, hay ya 2 informes de las compas de Calala que fueron parte y origen del proyecto Radix, precisamente de este retazo y este desafío que tenemos y del análisis de nos hace falta dinero para no estar haciendo todo el rato militancias y propuestas, ¿vale? Esto está, y sí que tomamos el seguir ahondando en estos conocimientos y sobre todo en buenas prácticas que nos puedan ayudar para estar un poquito menos precarias y un poquito más en situaciones más justas. Agendamos todo, de hecho, buzón de sugerencias, bienvenido. Ahora yo, después de darles un fuerte aplauso a las compas, os voy a pedir que le demos paso a nuestra maestra de ceremonias, a Alicia, nos va a ayudar. Tenemos 1 horita hasta la comida, ¿vale? Para, a partir de todas estas preguntas y cuestionamientos, trabajar con la experiencia de las entidades, ¿no? Que nos falta dinero, pero ideas, creatividad y cositas tenemos un montón. Vamos a cerrar aquí las preguntas para que nos dé tiempo al espacio de trabajo en grupos, ¿vale? Y un aplauso, muchas gracias a todas.